Dios le guarde, hermanos, una vez más en esta mañana. Hemos llegado a nuestra penúltima enseñanza de nuestra serie La Fe Verdadera. Y hoy vamos a tener el tema número 10. El tema número 10 es la que nos va a ocupar en esta mañana. Y como algunos lo pueden ver allí en la lámina que se los acabo de colocar, el tema número 10 que vamos a aprender en esta serie La Fe Verdadera. Estamos cerrando el domingo que viene con esta serie. Hoy tenemos esta penúltima enseñanza que la quise titular. El tema número 10 se titula La fe que nos saca del mundo. La fe que nos saca del mundo. Podemos repetirlo todos juntos. Pueden repetirlo después de mí, hermanos. A la cuenta de 3 yo lo repito y después quiero escucharlos a ustedes. 1, 2 y 3. La fe que nos saca del mundo. La fe que nos saca del mundo. Muy bien, este es el tema que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. La fe que nos saca del mundo. Y para esto, hermanos, tenemos unos textos que vamos a estar viendo, que es Hebreos capítulo 11, el versículo 22, como la gran mayoría lo sabe. Hemos venido estudiando a través de Hebreos capítulo 11 las diferentes maneras en que Dios ha manifestado la fe, en que Dios ha permitido inclusive que algunos hombres manifiesten la fe verdadera, la fe que se debe tener hacia Dios, porque como siempre me gusta recordarlo en cada enseñanza, no todo lo que llaman fe en este día, verdaderamente fe a la luz de la Biblia, pasándolo por un filtro bíblico, no es realmente todo lo que se escucha el día de hoy, la fe verdadera. Pero cuando nos vamos a Hebreos capítulo 11, que el autor de los Hebreos toma todo el capítulo 11 para hacer todo un desglose, todo un trabajo, todo un estudio acerca de hombres en el Antiguo Testamento, que estos hombres experimentaron la fe verdadera. Pudimos pasar por Abel, pudimos pasar por Caín, pudimos por Abel, por Enoc, por Noé, por Abraham, por Sara. Pasamos por un montón de personajes y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la fe que bendice, de la fe que realmente trae bendición bíblica, bendición correcta, que es la que viene de parte de Dios. Pero esta mañana nos corresponde estudiar Hebreos capítulo 11, el versículo 22, hablando un poquito de la fe, de la fe que nos saca del mundo. Y dice lo siguiente, Hebreos 11, 22. Me gustaría que lo puedan leer conmigo, por favor. Vamos a leer juntos a los Hebreos capítulo 11, el versículo 22. ¿Listos? Leemos, dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hoy quiero hablarles de dos personajes con el cual vamos a poder explicar, vamos a dar a entender lo que significa la fe que nos saca del mundo. La fe que no nos va a dejar participar, que no nos va a dejar seguir siendo parte de este mundo. Pero antes quiero aclarar que a veces se confunde mucho esto y muchos a veces lo utilizan para tergiversar las escrituras. Cuando la Biblia habla del mundo, no está hablando de la tierra como tal, no está hablando del sistema planetario, no está hablando, no está haciendo referencia en este sentido. Cuando la Biblia habla del mundo, habla principalmente de este sistema pecaminoso, de este sistema que está totalmente a espaldas de Dios. Y es por eso que el día de hoy usted ve que es más fácil que un bar en donde todo el mundo se emborracha, en donde hay un montón de mujeres de mala vida, esté lleno, y no necesariamente una iglesia en donde se predique a Cristo esté lleno. Y uno dice, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque es el mundo. Porque estamos en el mundo, estamos en el sistema pecaminoso, un mundo caído. En esto es que vivimos nosotros, si Dios nos da vida y salud, para el año que viene, este va a ser nuestra serie para inicio de año, un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. No es un mundo espiritual en donde todos aman a Dios, en donde todos quieren a Cristo, en donde las iglesias se llenan domingo a domingo a buscar a Cristo. No.
Es un mundo totalmente caído, y de ese mundo es que la Biblia hace referencia de que el cristiano tiene que salir. Pero para poder salir tiene que haber algo antes que nos impulse a salir de ese mundo. Porque por nuestras propias fuerzas jamás vamos a salir de este mundo, o jamás pensaríamos en salir de este mundo. Porque cuando nosotros nacemos en ese mundo pecaminoso. Llegamos a ese mundo pecaminoso. El salmista David decía en el Salmo 51, porque en pecado me concibió mi madre. Todo el que nace en el mundo de pecado, nace caído, nace apartado de Dios, nace alejado de Dios, nace sin Dios y sin esperanza en este mundo, como dice Pablo a los Efesios. Pero hubo un momento en nuestras vidas, amén. Hubo un momento en nuestras vidas, maravilloso el día en que la gracia nos alcanzó, maravilloso el día en que la luz del Evangelio alumbró los corazones de cada uno de nosotros que estamos acá hoy. Y no solamente que el Evangelio vino para salvarnos de la condenación, sino que también ese mismo Evangelio también viene con el propósito de sacarnos de ese mundo pecaminoso. Amén. Entonces no es solamente salvación de la condenación del infierno, sino también es extracción del mundo. La fe verdadera, lo que manifiesta en la fe que la palabra de Dios nos enseña, una de las cosas que va a pasar es que la fe te va a sacar del mundo. Pero hay un proceso, y en la vida de dos personajes principales que nos da el autor a los Hebreos, vamos a estar hablando cómo es ese proceso de la fe que nos saca del mundo. El primer personaje es José. Repita conmigo, José. Bueno, no, usted creo que la gran mayoría conoce la historia de José. Desde pequeño la aprendemos en la escuela dominical. ¿Quién no sabe la historia de José? Nadie. Todo el mundo sabe la historia de José. El segundo personaje es Moisés. También muy conocido, su nombre significa sacado de las aguas, un judío que terminó en el palacio del faraón y con muchas posibilidades a futuro de haberse convertido en el próximo faraón. Bueno, vamos a hablar de José y vamos a hablar de Moisés. Vamos a hablar de dos personajes particulares que la fe de ellos, cuando ellos manifestaron fe verdadera, cuando ellos entendieron lo que significa tener a Dios como Señor, tener a Cristo como Señor, esa fe los sacó del mundo. Esa fe los sacó del sistema pecaminoso en donde ellos vivían. Entonces, pero para esto vamos a estudiar tres cosas. Le voy a explicar tres experiencias, tres circunstancias o tres situaciones que son las que verdaderamente nos van a terminar sacando del mundo. ¿Qué hace la fe? ¿Cómo se manifiesta esa fe? Permítame terminar de leer Hebreos 11, porque leímos el 22, pero quisiera leerlo completo para que también podamos ver allí la historia también de Moisés. Vamos a leer Hebreos 11, vamos a leer el 22 hasta el 27. ¿Lo ubican allí? Hebreos 11, permítame arribarme esto acá. Vamos a leer el 22 hasta el 27, nos dice de la siguiente manera. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe, Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta en el galardón. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 11, 22 al 27. Esa experiencia tanto de José, se la voy a explicar un poco más detallada lo de José, como lo de Moisés, que hasta cierto punto, habiendo leído, ya nos queda bastante claro las decisiones que llevaron a Moisés, lo que llevó
a Moisés a tomar este tipo de decisiones. Lo que también llevó a José a tomar este tipo de decisiones. ¿Cuál fue la razón? Por la fe. Es lo que acabamos de leer. Por la fe. Por la fe Moisés, por la fe José. Fue la fe la motivación. La fe fue la motivación para que ellos se salieran del mundo, salieran del pecado. Fue la fe. No hay otra motivación que nos pueda sacar del pecado, hermanos. No hay otra motivación. Yo he escuchado personas, y esto es muy común y muy recurrente en este tiempo, en cualquier país, lo que llamamos los centros de rehabilitación, en donde meten personas que consumen drogas o tienen algún tipo de adicción bastante fuertes. Y he visto, con experiencia pastoral y ministerial, gente que ha entrado a este tipo de centros, y esta persona entra por su mamá, porque le prometió a la mamá que iba a dejar las drogas, porque le prometió a la familia, porque le prometió a su esposa, porque le prometió a sus hijos que iba a dejar la droga y todo aquello. Y esa persona entra en ese centro de rehabilitación y empieza todo un proceso de rehabilitar a esa persona. Pero sabe que algunos de ellos, luego de haber testificado que superaron la droga, regresan otra vez a la droga. Regresan otra vez a los vicios. Y a veces hay personas que se preguntan, pero ¿cómo supuestamente se había rehabilitado? ¿Cómo eso que volvió a reincidir? ¿Cómo volvió a caer nuevamente en la droga? Una de las razones teológicas es que lo hizo por motivos incorrectos. Lo hizo por motivos que no compaginan con las escrituras. El texto no dice por Jacob, José, no. Por su mamacita, Moisés decidió. No lo que estamos estudiando, ¿verdad? Lo que hemos leído siempre ha tenido un antecedente, un antes, y dice por la fe. Porque solo la fe verdadera, amados hermanos, nos puede sacar del mundo para no volver más nunca. Dile que está a tu lado, solo la fe verdadera te puede sacar del mundo para no volver más nunca. Solo la fe verdadera te puede sacar del mundo para no volver más nunca. Porque ese es el tema. El tema no es salí del mundo y regresé un ratico y volví, y el día de hoy es muy común entre los cristianos esto. Estaba en Cristo, no, pero se separó, está apartado, estuvo 5 años, después se fue, después regresó y después volvió otra vez. Estas cosas no hay elementos, hermanos. Las escuchamos. Tengo más de 20 años escuchando este ciclo. Era cristiano, ya no, volvió, se arrepintió, regresó, se fue otra vez. Lo hemos escuchado, pero cuando leemos la escritura no encontramos esa dinámica. No encontramos esa dinámica en los primeros cristianos, no la encontramos. No encontramos un Pablo que la luz lo golpeó en el camino a Damasco. Pablo se convirtió, pero luego se volvió a ser fariseo otra vez, pero luego se regresó otra vez a ser cristiano. No encontramos esa dinámica saltatalanquera, por manejar una expresión. No encontramos esa dinámica saltatalanquera en las escrituras. En los primeros cristianos no la encontramos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la mayoría de las personas en este tiempo están tratando de llevar adelante una vida cristiana, pero sin la fe verdadera. Están tratando de llevar adelante una vida cristiana en sus propias fuerzas. Están tratando de hacer la voluntad de Dios, pero sin un nuevo nacimiento. No se puede. No se puede. Sin un nuevo nacimiento, nadie puede dejar el pecado. Sin un nuevo nacimiento, nadie puede aborrecer el pecado. Sin un nuevo nacimiento, nadie puede soportar las tentaciones del mundo, hermano. Creo que usted tiene que estar bastante consciente de lo que estoy hablando en esta mañana. Usted sabe lo atrapante que es este mundo. Sabemos lo atrapante que es este mundo. Lo atrayente que es este mundo. ¿Usted cree que una persona que Dios no ha obrado un milagro llamado nuevo nacimiento, llamado transformación espiritual en su vida, va a tener capacidad natural y humana para aborrecer los pecados de este mundo? No puede. Por eso es que Jesús, cuando el Señor estaba acá en los evangelios, cuando los apóstoles, ya discípulos en su momento, se estaba tocando un tema de la salvación, de lo que significa salvar un hombre.
Pedro llegó un momento y Pedro dijo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntó Pedro. Eso está en los evangelios, lo han leído. Pedro preguntó, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y ahí Jesús le tuvo que decir, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Amén. Porque solo Dios puede hacer un milagro de esa magnitud. Pero ese milagro viene por la fe. Así que vamos a ver rápidamente qué hace la fe que nos saca del mundo. ¿Cómo obra esa fe? ¿Cuál es ese proceso que empieza a hacer esa fe que nos saca del mundo en nuestras vidas? Y a lo mejor lo podemos identificar y podemos verlo, hermanos. Todo aquel que ha nacido de nuevo tuvo que haber pasado por este proceso. Yo por la gracia de Dios lo pasé, lo sigo pasando y lo sigo disfrutando inclusive. Porque es un proceso de la fe que nos va sacando de este mundo, que nos da la capacidad de decir, yo no quiero al mundo, no cantarlo solamente. Hay gente que canta, prefiero a Cristo antes que al mundo, pero no lo vive. Hay gente que canta, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, pero vuelve cada vez más. No es cantarlo, es vivirlo. Es la que está a tu lado, no es cantarlo, es vivirlo. De eso se trata, amado hermano. Lo primero que hace la fe que nos saca del mundo, ¿qué es lo primero que hace? Número 1, no nos deja identificarnos con el mundo. Amén. Lo primero que hace la fe que nos saca del mundo, número 1, no nos deja identificarnos con este mundo. No hay identificación, no hay asociación, no nos parecemos ya. No nos parecemos ya. Es lo primero que hace la fe que nos saca del mundo. En Génesis capítulo 50, el versículo 25 y el versículo 26, permítame leérselo acá. Génesis 50, el 25 y el 26 dice, esta es la historia de José. Cuando ya José estaba en sus últimas horas, José sabía que iba a morir. Escúcheme esto y présteme mucha atención. La explicación que le voy a hacer hoy sobre José, porque realmente es edificante, es impactante la vida de José, las determinaciones que tomó por la fe que lo terminó sacando de este mundo. José no se identificó nunca, a menos que José va a decir en Génesis 50, 25 y 26 antes de morir. No nos dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Qué relevancia tiene esto que acabamos de leer? Hermanos, si hay alguien en toda la escritura que tenía suficientes razones para estar primero muy agradecido con Egipto, que ustedes bien saben que Egipto significa el mundo, significa el paganismo en las escrituras, significa todo lo que Dios no quiere. Pero si hay un hombre que debería estar agradecido con Egipto, si hay un hombre que se pudo haber identificado plenamente con Egipto, ese hombre era José. Cuando revisamos las escrituras, no sé si algunos recuerdan, a los 17 años los hermanos de José lo vendieron a los ismaelitas. Pasaron 13 años de prueba y la Biblia nos va a decir, era José de 30 años cuando se presentó delante del faraón. Desde ese día la vida de José cambió para siempre, lo sabemos, ¿no? Su vida cambió para siempre, fue puesto el segundo hombre de todo Egipto, con todos los poderes, con todos los derechos que él quisiera tener. 30 años tenía José cuando se presentó delante del faraón y Génesis 50 nos dice que José murió a la edad de 110 años. Significa, hermanos, que José vivió 80 años en Egipto. 80 años en Egipto. Su esposa era de Egipto. Sus hijos nacieron en Egipto, Manasés y Efraín. 80 años vivió José en Egipto y aún así, por la fe, José nunca se identificó con Egipto. ¿Estamos entendiendo esto? Nunca se identificó con Egipto. A tal punto no se identificó José. No se sentía identificado con Egipto
A pesar de que Egipto lo ayudó, a pesar de que ahí se terminó su edad adulta, tuvo hijos, su esposa era una egipcia, José sabía que era diferente. José no se sentía identificado, y por eso que cuando José va a morir, le dice a los hermanos, le dice a los hijos de Israel que estaban allí, ciertamente Dios los va a visitar. Dios los va a visitar, por favor. Acá le sumo yo esa palabra, ¿no? Por favor, cuando Dios los visite, saque mi cuerpo de aquí. Miren qué interesante. Saquen mi cuerpo, llévense mi cuerpo. No quiero que mi cuerpo quede ¿en dónde? En Egipto. No quiero. Ahora analicemos un poco. 80 años vivió ahí. Él pudo haberse influenciado totalmente por todo el sistema. Ese es el problema con los cristianos hoy. Hoy pasamos un ratico en cualquier ambiente y ya el ambiente nos afecta totalmente. Vamos a la universidad, entramos a la universidad como cristianos y salimos como unos paganos. Entramos al liceo como cristianos y salimos como unos paganos. Ay, que el ambiente, es que la influencia, es que los amigos, y argumentamos un montón de cosas. ¿Qué le podemos decir a José? ¿Con qué cara podemos nosotros, los cristianos de esta generación, mirar a José? ¿Con qué cara? Y decirle, no, José, que tú sabes, el medio ambiente que nos rodea condiciona nuestra conducta, como dicen los psicólogos. Pues la Biblia dice no. Comprendemos, porque eso lo van a ver en su escuela, en la universidad. El medio ambiente condiciona la conducta. Eso es lo que enseñan por ahí, pero no. La Biblia dice no. José vivió en Egipto, pero Egipto no vivió adentro de José. Y nosotros, amados hermanos, los cristianos de los últimos tiempos, los cristianos de este siglo XXI, Dios espera que nosotros estemos en este mundo. Una cosa es que estemos en el mundo y otra cosa es que el mundo esté adentro de nosotros. Y lamentablemente en este tiempo hay gente que está en las iglesias, están inundados del mundo adentro de ellos. No solo que están en el mundo, sino que el mundo a full está metido en ellos. Esa no es la fe verdadera. La fe verdadera no nos deja identificarnos con el mundo. Y que hablar de Moisés, el segundo personaje que estamos aprendiendo. En el versículo 24 del mismo Hebreos capítulo 11, ¿qué nos va a decir Hebreos 11, 24? Dice, por la fe, ¿lo estamos viendo? Por la fe Moisés, escuchen, otro agradecido también, Otro agradecido también con Egipto. El 24 dice, por la fe Moisés, escuchen, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Moisés también es otro agradecido, ¿o no? Se iba a morir, iba a terminar, sabe, se iba a acabar su vida. La hija del faraón ve esa cestica ahí dando vuelta por el Nilo. Se acerca a la hija del faraón, lo ve. Abre la cestica, ve a Moisés, sabe que es un niño hebreo. No es que ella no sabía. Ella sabe que es un niño hebreo y ella sabe que su papá dio un decreto para matar a todo niño hebreo. Ella lo sabe, pero ella no lo mató. Ella no lo mató, lo preservó, lo sacó del río. Por eso se llama Moisés. Moisés significa sacado de las aguas en egipcio. Y lo sacó. Le buscó una mujer hebrea para que lo pudiese criar, que terminó siendo su propia mamá, para que lo pudiese criar. Pero Moisés llegó a grande. Moisés llegó a la edad de la decisión. Porque así pasa con nuestros niños. Nuestros niños hoy están en la iglesia, están brincando, están acá, pareciera que no están escuchando. No, se está sembrando. La palabra está cayendo, está ahí. Pero ellos van a llegar a la edad de la decisión. Todos vamos a llegar, todos llegamos, pasamos por eso. Cuando Moisés llegó a la edad de la decisión, el momento de decidir, ¿soy egipcio o soy hebreo? Me reconozco como el hijo de la hija del faraón y eso me colocaría directamente en la línea sucesorial para ser el próximo faraón. ¿Sabe lo que hizo con Moisés por la fe? Moisés dijo, no. Otro agradecido más. Moisés puede haber dicho,
O le pudieron haber dicho a Moisés, pero tú sí eres ingrato. ¿Qué no hizo Egipto por ti? ¿Qué no hizo el sistema por ti? ¿Qué no hizo esto por ti? Pero nosotros, como dice el apóstol Pablo, no somos deudores a nadie. Deudores solamente a Dios, amados hermanos. Al único que le debemos es el que vino y entregó su vida por nosotros. A Cristo Jesús es al único que le debemos. No somos deudores al sistema, no soy deudor al mundo, no soy deudora no soy deudor a este mundo, solo a Cristo soy deudor. Así que lo primero que hace la fe que nos saca del mundo, no nos deja identificarnos con el mundo. En segundo lugar, amados hermanos, ¿qué hace la fe que nos saca del mundo? Nos hace rechazar los deleites y los placeres del mundo. Repitan conmigo esta palabra, rechazar. Rechazar. Una vez más, rechazar. Rechazar. Esta es la tarea que muchos cristianos no saben hacer. Esta es la tarea que muchos cristianos no saben hacer en el siglo XXI. No tenemos la capacidad. Hay un montón de gente que está en la iglesia y no tiene capacidad espiritual para aprender a rechazar. Son gente que son cristianos todavía porque todavía no viene una tentación fuerte. Pero apenas llega una tentación fuerte, va a caer. ¿Se comprende? Estás vivo todavía, por manera de una expresión más coloquial. Estás vivo porque no ha llegado la bala. Pero apenas llega la bala, va a morir. Porque no tiene resistencia, no tiene capacidad. No ha sido ejercitado en la palabra para saber decir no, esto no quiero esto. Esto no me pertenece, esto no es mío. No lo tiene. Está carente de capacidad espiritual, de discernir lo que es correcto, lo que no es correcto. Así está la iglesia del siglo XXI. No sabemos discernir lo santo de lo profano. Pensamos que todo es espiritual, pensamos que Dios recibe todo, pensamos que todo es bueno porque está barnizado de amor. No. Y hemos barnizado la iglesia. Hay iglesias que te saturan de amor y amor y amor. No hablan de justicia, no hablan de santidad. No hablan de apartarse del mundo. De eso no se habla. Amor, amor, amor. No. La fe verdadera, la fe que nos saca del mundo, también nos da la capacidad para aprender a rechazar. La capacidad para decir, no, nosotros no pertenecemos acá. Nosotros no participamos de esto. Este no es mi lugar. No, mis pies no van a ese lugar. No, yo en esto no participo. Pase lo que pase, venga lo que venga, no participo. Pero vamos a ver cómo reaccionaron José y cómo reaccionó Moisés. Ahí lo estamos viendo en Génesis 47, 27. Miren qué interesante. Esto se lo cuento para que lo puedan comprender un poco mejor. Cuando Jacob llegó a Egipto, llegaron 70 personas de toda la familia de Jacob. José pudo haber dicho, ¿dónde nos quiere colocar Faraón? Ay, Faraón, ¿dónde nos quiere colocar? Y el Faraón, de hecho, hay una parte en la historia en donde el Faraón le dice, mira José, donde tú quieras, colócate. Escuchen, José pudo haberle dicho a su papá Jacob y a sus hermanos, vamos a hacernos una casita al ladito del palacio, ¿te parece? ¿Quién se lo va a impedir a José? ¿Quién se lo va a impedir? Nadie. José pudo haber hecho otro palacio al lado del palacio del faraón y vivir con su familia al lado del palacio del faraón. Bendito sea Dios. Pero José tenía capacidad espiritual. José sabía que aunque estaba allí, no era de allí. Y su papá, sus hermanos, los hebreos que estaban entrando a Egipto, José sabía que aunque iban a estar ahí, pero ellos no eran de ahí. Su cultura no era de ahí. Su vivencia no era de ahí. Su Dios no era de ahí. ¿Y saben lo que hizo José? La petición de José le dijo al faraón, y le argumentó temas de ganadería. Hay un terreno ahí, hay un espacio separado. Y finalmente José acordó con el faraón y el pueblo de Israel vivió en la tierra de Gosén. Vivió en la tierra de Gosén, apartado. Ahí está como nos habla la escritura. En Egipto, pero apartado. Sí.
apartado. José dijo, nosotros estamos en Gosén, que los egipcios hagan lo que les da la gana, que los egipcios se comporten como quieran, que los egipcios vivan la vida loca como quieran, pero nosotros somos hebreos. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Nosotros vivimos para la alabanza de Dios. Nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios. Por ende, no podemos vivir como nos da la gana. No podemos vivir como queremos. Y así fue como se le designó la tierra de Gosén. Y ahí estaba el pueblo de Israel, aunque estaba en Egipto, estaba apartado de Egipto. Y esto viene a tener relevancia ¿cuándo? Viene a tener relevancia cuando Dios empezó a desatar su juicio sobre Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando empezaron las plagas. Usted empieza a leer Éxodo capítulo 12 en adelante, y usted 5 en adelante, y usted va a ver que va a decir, y cayó plaga sobre Egipto, y vino esto, mortandad sobre Egipto, y hay unos textos que dicen, menos en la tierra de Gosén. Y vino esto, menos en la tierra de Gosén. Y había oscuridad en todo Egipto, menos en la tierra de Gosén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios sabe. Cuando su hijo es un hijo apartado del mal, Dios sabe. Y déjeme decirle algo, Dios siempre, si hay algo que tiene Dios, aparte de todo lo maravilloso que Dios tiene y que en la boca no me alcanza para explicar y esgrimir todo lo grande que es Dios, como lo acabamos de cantar hace rato, si hay algo que tiene Dios es la capacidad de diferenciar al justo del injusto. Amén. Es una capacidad maravillosa de Dios. Dios sabe discernir. Dios no ve a todos como un igual, un combo. Dios sabe discernir. Somos nosotros como cristianos que no hemos entendido nuestra naturaleza, lo que somos. Cuando un cristiano que se dice cristiano, que se dice supuestamente creyente, se va a una discoteca, se va a un boliche, como dicen acá en Argentina, y ahí está en medio de esa inmundicia, en medio de toda esa carnalidad. Dios sabe. Dios sabe y Dios ve cómo ese supuesto cristiano se está diluyendo, se está corrompiendo, porque Dios nos mandó a nosotros a separarnos del mundo. Dios nos mandó a vivir separados, hermanos. Es tan sencillo, es tan claro. Hay que aprender a rechazar. Hay que aprender a rechazar. Hay que aprender a decir no. Dile al que está a tu lado, hay que aprender a decirle no al mundo. ¿Y cómo le fue a Moisés? En Hebreos capítulo 11, 24 a 26. No le leí Génesis 47, 27. Se los expliqué, pero permítame leérselo para no quedarle debiendo esa. Génesis 47, 27. Sobre José. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Así fue que obtuvieron la tierra de Gosén. Tierra apartada en medio de Egipto. Pero vamos a ver cómo le fue a Moisés. Cómo le fue a Moisés en esta segunda referencia de que la fe que nos saca del mundo nos hace rechazar los deleites y los placeres del mundo. Hebreos 11, 24 a 26 dice, lean conmigo, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón. Ahí está. Varias cosas podía sacar de acá. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él dijo, no quiero. ¿Pero por qué, pastor? ¿Pero qué? Porque él había escogido otra cosa. ¿Qué escogió él? Él escogió ser maltratado. Él dijo, yo no quiero ser hijo de la hija del faraón. Bueno, si no eres hijo de la hija del faraón, solo queda un lugar, esclavo. Vete con tu gente. Sí, vete con tu gente. Vete con los hebreos. Ahora eres un esclavo. Y Moisés escogió eso. ¿Sabían eso? Qué lindo. ¿Acaso en el siglo XXI
hay cristianos con la capacidad de escoger la tribulación en la voluntad de Dios en lugar de escoger el placer en el mundo. Muy difícil. Pero pastor, ¿qué quiere que yo haga? Pero es que si digo que no, mi mamá me va a rechazar. ¿Has escogido eso? Pero pastor, es que si yo no hago esto con ellos, luego la familia me va a poner a un lado y la familia me va a mirar feo. Entiéndame, compréndame. No tengo nada que ver, pero la pregunta, ¿has escogido eso? Ese es el problema. A veces no escogemos eso. Pensamos que eso es una consecuencia. Pensamos que si yo digo que no a un deleite temporal del pecado, si yo digo no a las cosas que no le agradan a Dios, pensamos que el rechazo, el maltrato o lo que nos quieran calificar es una consecuencia, es una pena, es una penitencia, cuando no. La Biblia no dice que eso es así. Eso fue lo que escogió Moisés. ¿Comprendemos? Y él lo escogió conscientemente. Él dijo, prefiero a Cristo, no quiero los aplausos del mundo falaz, no los quiero, como dice el himno. La pregunta es, ¿hemos escogido a veces eso? ¿Hemos escogido decir, a mí no me importa? Si tengo que vivir la vida solitaria, para el mundo, porque parecerá que el día de hoy, amados hermanos, si tú no te emborrachas, si tú no vives de discoteca en discoteca todos los fines de semana, si tú no vives en una vanidad día a día, pareciera que no hay vida. Pareciera que el día de hoy vivir es pecar. Si no estás pecando, si no estás contando los pecados que hiciste el fin de semana, entonces no tienes tema de conversación, eres un aburrido. Bueno, yo, David Urelia, escogí eso. Amén. Yo escogí eso. Yo escojo la vida aburrida en la voluntad de Dios. Yo escojo la vida normal en la voluntad de Dios. Yo escojo esa vida. No quiero la vida de borrachera, no quiero la vida de que me fui para una discoteca y me levanté a las 4 de la mañana todo borracho, perdido de conciencia. No. Pregunto, ¿estás escogiendo o estás dejando que otros escojan por ti? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Nuestros jóvenes están dejando que otros se escojan por ellos. ¿Por qué? Porque hay mucha presión social. Porque si no digo esto, si no hablo esto, si no menciono esta palabra, me van a poner a un lado. Bueno, nunca se les olvide. Moisés escogió eso. ¿Estamos comprendiendo esto? Moisés dijo, bien, rechazó ser hijo de la hija del faraón, dice, escogiendo antes. Él escogió, él dijo, yo prefiero ser maltratado, prefiero que me traten como esclavo, golpeen, me hagan lo que quieran, pero con el pueblo de Dios, en la voluntad de Dios, amados hermanos. Qué interesante. Cuando la fe que nos saca del mundo, nos hace rechazar los deleites y los placeres del mundo. En tercer y último lugar, de la fe que nos saca del mundo, amados hermanos, la fe que nos saca del mundo, creo que estamos aprendiendo en esta mañana. En tercer lugar, la fe que nos saca del mundo hace que Dios nos saque completamente del mundo. Recapitulamos un poco qué es lo que hace la fe que nos saca del mundo. En primer lugar, no nos deja identificarnos con el mundo. En segundo lugar, amados hermanos, nos hace rechazar los deleites y los placeres del mundo. Y en tercer lugar, que esta obra es maravillosa, la hace Cristo, la hace el Señor. Cuando el Señor realmente ve que estamos entendiendo, que estamos comprendiendo, como el Señor le va a decir a sus discípulos, yo les he dado tu palabra y ellos han creído. Yo les he dado tu palabra, ellos la han guardado y ellos han creído que tú me enviaste. Bueno, cuando el cristiano, el creyente ya asimila todo eso, Dios te tiene que sacar del mundo. Dios te tiene que sacar del mundo. Si verdaderamente has creído como Dios espera que tú creas, Dios tiene que sacarte del mundo. Dios no te va a dejar en el mundo. No puedes seguir en el mundo si verdaderamente has creído. Dios tiene que sacarnos completamente. Y en este tercer punto, amados hermanos, hace que Dios nos saque completamente del mundo. ¿Se acuerdan de José? Sí. José, 80 años en Egipto,
no se identifica con Egipto. Él no es egipcio. Él no es egipcio. La otra vez estaba trabajo manejando, como algunos lo saben, y estaba hablando con un pasajero, el pasajero argentino me hablaba, y de pronto él viene y me dice, bro, ¿por qué tú no dices che? ¿Por qué tú no dices una palabra que ellos utilizan acá, que a veces es mala palabra, a veces es buena palabra, no sé? Y yo simplemente le respondí a él, ¿por qué no soy argentino? Fue tan simple y él como que va a decir, sí. Es como que es muy lógico, ¿no? Es decir, no soy argentino. Vengo de Venezuela y hablo como habla la gente de Venezuela. Es muy obvio. Entonces, si comparamos esto con lo espiritual, cuando la gente te pregunta, hermano, pero ¿por qué tú siempre estás huyéndole al pecado? ¿Por qué tú siempre no quieres tocar esto? Siempre te estás cuidando. La respuesta es muy sencilla, porque soy cristiano. Esa es la respuesta sencilla, porque yo soy cristiano. Me quiero guardar para el Señor. Tan sencillo es así. No hablamos, pero que ustedes no hablan con grosería, porque ustedes no hablan de esta manera, porque somos cristianos. Lamentablemente, esa línea divisora entre un cristiano y entre un no cristiano, el día de hoy no está muy clara. Pero para la primera iglesia sí estaba bastante clara. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, dicen que muchos no querían juntarse con ellos, pero dice que los alababan grandemente. Qué interesante, ¿no? ¿Sabe lo que es doloroso hoy? En la primera iglesia, la iglesia desafiaba al mundo a cambiar. Hechos de los Apóstoles. La iglesia desafiaba al mundo a cambiar. Hoy, siglo XXI, el mundo está desafiando a la iglesia a que cambie. Qué interesante. El mundo ahora es el que a veces recrimina a la iglesia moralidad. El mundo. Mire lo mal que hemos llegado. El mundo ahora es que ahora hace juicio a la iglesia. Cuando en Hechos de los Apóstoles, la sola presencia de la iglesia en alguna región ya suponía un juicio para esa región, para ese lugar. Pero así de malo estamos, así de mal estamos. Pero amados hermanos, la fe que nos saca del mundo nos tiene que sacar finalmente del mundo, porque José no se identificó con Egipto. Antes de morir, le dijo a los hijos de Israel, cuando Dios los visite, por favor, no dejen mis huesos acá. Bueno, les cuento rapidito, pasaron 400 años. 4 siglos pasaron. Pasó un montón de años. El pueblo de Israel fue esclavizado. Dios levantó a Moisés. Y el Señor empezó a obrar en Egipto plaga y plaga y plaga sobre Faraón. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. En la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, Faraón no aguantó más. Le mataron hasta el mismo primogénito. Y el Faraón le dijo, váyanse. Y en Éxodo capítulo 13, versículo 19, en Éxodo capítulo 12 en adelante se relata la historia de cómo Israel salió a la libertad. Las puertas se abrieron y el pueblo de Israel pudo salir del mundo que suponía que era Egipto. Pudo salir. Pero ¿saben lo lindo de todo esto? Lo encontramos en Éxodo capítulo 13 y 19, que finalmente lo que José pidió, Dios se lo concedió. Éxodo 13, 19. Miren cómo dice. Lean conmigo. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Dios se lo cumplió. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sí. Pero Dios se lo cumplió. Qué interesante. ¿Ve? Sí, 4 siglos, 400 años. Pero es el deseo. Sí, bueno, pero solo es del deseo. Cuando realmente, amados hermanos, nosotros decimos, yo ya quiero vivir para Dios.
Ya no quiero seguir en la inmundicia del pecado, hermano. Dios va a obrar. Solo que muchos no entienden, no comprenden. Se llenan de excusas. Es que soy así, es que estoy así, es que mi esposo así, mi esposa así. Hermano, hasta que usted no tome decisiones basadas por la fe, no va a pasar nada en su vida. No va a pasar nada. Hay cristianos que su vida literalmente es una muerte, porque no hay nada, no hay activismo, no hay nada. Porque no tomamos decisiones conforme a la voluntad de Dios. No tomamos decisiones para hacer la voluntad de Dios. Tomamos decisiones para que el otro quede, para quedar bien con el otro. Tomamos decisiones para que la denominación no se moleste. Tomamos decisiones para que el pastor no se moleste. Siempre estamos tomando decisiones para no pagar precio. Eso es todo. Ese es el problema de los cristianos. Siempre estamos tomando decisiones para no pagar ningún precio. Mientras menos precio pagamos, estamos más tranquilos. Aunque esa decisión que estamos tomando sabemos que está mal. Sabemos que no está bien delante de Dios, pero mientras no paguemos el precio ante el supuesto faraón, nos sentimos bien. Los cristianos del siglo XXI le tienen más miedo a faraón que a Dios. Los cristianos del siglo XXI le tienen más miedo al mundo que a Dios. Imagínense ustedes eso, hermanos. Que usted me diga a mí que usted le tiene más miedo al mundo. ¿Qué te puede hacer el mundo? ¿Qué te puede hacer un amigo? ¿Qué te puede hacer una amiga? Que todos se vayan si da la gana. Que todos se vayan. Desde que yo conocí al Señor, no estoy atrás de amigos, estoy atrás de la voluntad de Dios. Si hay amigos que quieren caminar conmigo como soy, bienvenidos sean. Si hay amigos que no soportan mi fe cristiana, que se vayan. No me interesa. No me interesa. Vivo para Cristo. Solo vivo para Cristo. No me interesa más nada. Ay, que va a ganar esto, que va a perder esto, que te van a mirar feo. No me interesa. José dijo, llévense mis huesos. No dejen mis huesos aquí. No soy de aquí. No me identifico con nada de aquí. Y José no tenía opción. Va a morir en Egipto. Pero José dijo, no quiero que mis huesos queden en Egipto. Saquen mis huesos de Egipto. Y Dios se lo cumplió. Dios lo sacó finalmente. Pero el último caso, el caso de de Moisés, que también vamos a ver que finalmente, claro que sí, Moisés también vivió en Egipto, creció en Egipto, no se identificó con Egipto. Cuando llegó a la edad de la decisión, Moisés dijo, yo no quiero nada de esto, no quiero deleites temporales. Repitan conmigo, deleites temporales. ¿Cuál es la palabra más importante? Es temporal. Escuchen, temporal. Es temporal. Todo lo que al día de hoy, todo lo que se vaya afuera, que parece algo de toda la vida, parece algo, temporal. Nada puede llenar, nada. Usted no ve cómo es el hombre. Yo trabajo manejando, tiene que ver todo lo que yo veo en un fin de semana. Y el hombre intenta llenarse, un concierto, otro concierto, un recital, otro recital, una fiesta, otra fiesta, un boliche, otro boliche, una actividad, otra actividad. No paran, porque nada los puede llenar, nada los va a llenar. Es infructuoso todo lo que el hombre haga, no lo puede llenar nada. No lo puede llenar nada y aún así sus vidas destrozadas. Jóvenes con mucho dinero, pero consumiendo droga como cualquier pobretón de cualquier barrio. Porque nada lo puede llenar. El auto de no sé cuántos miles de dólares. Se montan en el auto, en el momento están muy felices. Para los 3 días están amargados. Qué triste es la vida del hombre sin Dios, ¿verdad? Qué triste es la vida del hombre sin Dios. Compra la mansión, enorme mansión, le costó millones de dólares, tiene 50 cuartos, 20 piscinas, qué sé yo. Está muy contento al principio y después vuelve el vacío. Porque hay uno solo que puede llenar el alma del hombre y se llama Jesucristo. Una vez que se llega, todo se ha llenado. Una vez que se llega, todo está completo. Y eso es lo que tiene que experimentar la gente de este tiempo. Es el mensaje que la iglesia tiene que llevar en este tiempo. Solo Cristo llena, más nada puede llenar. Pero finalmente, amados hermanos, cuando Moisés no solamente creció, Moisés lo esclavizaron,
Moisés mató a un egipcio, tuvo que huir. En Éxodo capítulo 3, Dios tiene un encuentro con Moisés y le dice: Moisés, tú vas a Egipto a liberar a mi pueblo. Y como todos saben, Moisés lo hizo. Y hay un texto espectacular, Hebreos 11:27, en donde vamos a ver que finalmente también Moisés salió de este mundo, salió de Egipto, que suponía el mundo. Hebreos 11:27, lean conmigo por favor, ¿qué dice? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe. Mire qué lindo esta palabra. Repítanlo conmigo. Por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto. Una vez más duro. Por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto. Nos vamos. Así. Nos vamos. Esa es la determinación que tiene que tomar la persona que están. Cuando tú crees el evangelio, esa es la determinación. Cuando tú verdaderamente aceptas el evangelio, eso es. Hay gente que, ay, soy cristiana, cristiano de cartón, cristiano de papel. El verdadero cristiano, el día que usted creyó, usted dice, me voy. Le dice a la cerveza, me voy. Le dice al adulterio, me voy. Le dice al pecado, a la fornicación, a la pornografía, a todo lo que es pecado. Usted le dice, me voy. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es pararse y decir, me voy. Yo alabo al Señor porque hace 23 años, año 99, venía de una vida perdida, muy perdida. Pero cuando escuché el evangelio, cuando creí en el evangelio, amados hermanos, 99 fue un año tan especial para mi vida. Fue el año que yo conocí al Señor, conocí la palabra del Señor. Y ese año, pasé todo el año 99 simplemente diciéndole a mi vieja vida, me voy. Y me fui. Y me fui. No quería saber nada del mundo, no quería saber nada del pecado. Era iglesia. Me sentaba en Plaza Caracas, allí en Venezuela, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche leyendo la palabra de Dios. No conocía todavía en su gran magnitud todo lo que era la vida cristiana. No la conocía, la estaba aprendiendo. Pero si algo sabía que era el mundo, ya yo no lo quería más. Y esto es lo que usted se tiene que preguntar en esta mañana. Y en esto es que tenemos que reflexionar en esta mañana. Lo que pueden estar viendo ahorita por la transmisión en vivo es lo que tienes que preguntarte en esta mañana. ¿Quieres seguir en el mundo? ¿O quieres dejar al mundo? Porque es una decisión personal. Por la fe dejó a Egipto. Me encanta. No temiendo la ira del rey. El pueblo de Israel salió. Salió Moisés con casi 2 millones de personas. ¿Qué va a pasar? No lo sé. No sabemos qué va a pasar. Lo que sabemos es que en Egipto ya no queremos estar. Y esa es la pregunta. ¿Quieres seguir todavía en el pecado? ¿Quieres seguir todavía con la mundanalidad? ¿Quieres seguir todavía colocando a un lado las cosas espirituales para darle lugar a todo aquello que es temporal? No edifica. No edifica. Quiero cerrar la enseñanza con una pequeña ilustración que lo he compartido en varias oportunidades, pero tengo en mi corazón ahorita. En una oportunidad un hombre le ofrecieron venderle una casa muy económica y el hombre se fue a comprar la casa y el señor dijo, mira, la casa vale tanto. No lo podían creer, lo barato que está la casa. Y sí, vale tanto, sí, en serio. Sí, la casa vale tanto. Bueno, vamos a firmar contrato entonces. Bueno, vamos a firmar contrato. Al día siguiente el esposo, el señor se va muy contento. Tanta tremenda casa y tan barato. ¿Qué estará pasando? Y cuando llegan se sientan con el Señor y dice, sí, es el precio, la casa es muy barata. Pero en el contrato, ve que en el contrato dice, bueno, pero en el contrato, en la casa yo voy a tener un clavito. Te voy a vender la casa muy barato, pero la única condición es que me permitas clavar un clavito en la casa. Entonces, era parte del contrato y miró a su esposa. La esposa le dijo, no, dale, aceptamos. Y firmaron ahí ya, tremenda casa muy barato. Bueno, se mudan, están viviendo en la casa
11 de la noche, alguien toca la casa, toca la puerta. Cuando abren, el ex dueño de la casa. Dice, por favor, permiso. Dice, ¿permiso de qué? ¿Qué viene usted? No, vengo a ver a mi clavito. Sí, el clavito, ¿verdad? Bueno, le abro la puerta y el señor entró, vio el clavito. Sí, ahí está el clavito. Bien. Bueno, gracias, amigo, nos vemos, listo. Otro día más, le vuelven a tocar la puerta. Y cuando el señor, sí, dígame, amigo, ¿qué le pasa? No, vengo a guindar algo en el clavito. ¿En serio? Sí. Y tuvo que abrir. Le abrió, el señor agarró, puso su chaqueta en el clavito y se fue. 2 días después, en la madrugada, vuelven a tocar la puerta. Cuando el señor abre, ve el ex dueño de la casa, le dice, dígame, no, es que estuve pescando y tengo este pescado y lo quiero guindar en el clavito. ¿Qué vas a hacer? Hay un contrato. Abre la puerta, el señor guinda su pescadito en el clavo. Y así continuamente ese hombre tenía acceso a esa casa a través de ese clavito. ¿No es lo mismo que nos pasa con Satanás? Es lo mismo. Podemos reprender al diablo, podemos decir el diablo está bajo mis pies, podemos decir todos los mantras pseudo-cristianos que se han inventado el día de hoy. Hasta que usted no saque ese clavito de su casa, el diablo va a seguir teniendo lugar. Eso queda de parte de cada quien. Yo hace 23 años de mi vida, hace 23 años, no solamente me fui del mundo, sino que también saqué el clavito de Satanás de mi vida. Y desde ahí puedo vivir en libertad, en la libertad que Cristo me ha dado. Vamos a estar puestos en pie. Quiero terminar cantando una alabanza, un corito muy corto, y con eso luego vamos a orar y que sea una mañana de entendimiento, amén. Que sea una mañana de entendimiento, porque ninguna fe verdadera te va a dejar sumido en los pecados del mundo. Si hoy no has sido capaz de abandonar al mundo con sus placeres, es probable que no tengas una fe verdadera. El Señor nos llama hoy a la fe verdadera, la fe que nos saca del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es tiempo de sacar el clavo, hermanos. Es tiempo de sacar el clavo, porque si no, no vamos a poder vivir una vida cristiana victoriosa. Todo lo que diremos será de boca. Hay tanta gente hablando hoy de boca. No hay experiencia, no hay vida espiritual. ¿Por qué? Porque el clavo está allí. Satanás sigue entrando. Satanás sigue entrando porque hay un clavo ahí. Y de parte de nosotros está sacar el clavo. De parte de nosotros está saber que nosotros somos cristianos. Para lo que venga, sea para caer bien, sea para caer mal, no me interesa. Somos cristianos. Y queremos vivir en la voluntad del Señor. Queremos hacer lo que el Señor le agrada. Nos planificamos, nos organizamos, vivimos para hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque hemos decidido seguir a Cristo. Amén. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Amén. Vamos a cantar esto y hacer esto realidad en nuestras vidas.